En la árida meseta de Castilla, Diego Almonte contempla el vacío que dejó Isabel en su alma, mientras sus manos callosas reparan un viejo odre de cuero. Este hombre, cuyo rostro ha sido marcado por el sol y la pérdida, no sabe que pronto su soledad será interrumpida por 3 pequeñas vidas hambrientas y una mujer que cambiará su existencia para siempre. Diego movía sus dedos con la cadencia de quien no tallaba el cuero tanto como tallaba el tiempo mismo. La figura en su regazo carecía de forma clara, solo un trozo de piel curtida suavizado por dedos encallecidos. No tenía prisa por darle forma. La verdad era que en estos días no tenía prisa por hacer mucho. No siempre había sido así. Antes de que Isabel partiera al otro mundo, Diego solía reír, solía tararear mientras trabajaba. Había cabras, entonces, y gallinas escarbando cerca del corral, y flores. Por la Virgen, cómo amaba Isabel su pequeño huerto. Amapolas silvestres, rosas de Castilla de suave floración, lavanda azul. Tras su partida, el huerto se convirtió en maleza, luego en tierra seca, luego en nada. Afuera la sequía apretaba su puño sobre la tierra. El sol caía no en ráfagas, sino en sábanas lentas y deliberadas, cubriendo el mundo legua a legua. Diego miró el pequeño fuego del hogar, lo removió una vez con el hierro y se reclinó en su silla con un largo y vacío suspiro. Sus huesos dolían con la clase de frío que no provenía del clima. Ese escalofrío particular vivía más profundo en el pecho, donde los recuerdos de risas alguna vez lo habían calentado. Era un dolor silencioso, de los que no gritan, sino que se asientan en tu piel como polvo en rincones olvidados. Alcanzó su taza, vino agrio, enfriado hace tiempo, y tomó un sorbo más por costumbre que por sed. La choza de piedra y barro crujía bajo el calor implacable. Las paredes que Isabel había adornado con tapices de colores ahora estaban desnudas y grises. Solo quedaba un pequeño crucifijo de madera que él mismo había tallado en tiempos mejores. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta la única ventana. A lo lejos, sus pocas cabras buscaban sombra bajo un olivo reseco. El pozo del pueblo apenas daba agua, y los campos de cebada se habían tornado amarillos antes de tiempo. La aldea, a medio camino de la colina, parecía tan silenciosa como su propia morada. Diego sabía que debía bajar al pueblo mañana. El señor feudal enviaría a su alguacil a cobrar tributos, y aunque la tierra no daba frutos, los impuestos no perdonaban. Quizás vendería una de las cabras, aunque significara menos leche para el invierno. Volvió a su asiento y tomó nuevamente el odre. Sus manos se encontraron consuelo en el ritmo familiar del trabajo, mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas distantes, y las sombras se alargaban como presagios. El mercado de la aldea bullía con la actividad propia de los días de comercio, aunque mermada por la sequía que castigaba la comarca. Diego atravesó la pequeña plaza con su burro cargando 2 odres de leche y un pequeño queso envuelto en tela de lino. Los puestos, menos numerosos que antaño, ofrecían mercancías ajadas por el calor y la escasez. Mujeres con mantillas negras intercambiaban noticias en susurros mientras examinaban las magras verduras. Diego Almonte, llamó Rodrigo desde su puesto de granos. Comenzaba a pensar que te habían tragado los lobos. El mercader, un hombre de rostro redondo y barba entrecana, era de los pocos que aún se molestaba en dirigirle la palabra. Diego asintió sin sonreír y dejó uno de los odres sobre la mesa desgastada. Traigo leche para cambiar por harina. Poca leche parece, para un hombre que tenía el mejor rebaño de la comarca. Diego apretó la mandíbula. Las cabras sufren la sequía como todos. Rodrigo miró al cielo, donde nubes oscuras comenzaban a amontonarse sobre las montañas lejanas. Dicen los viejos que viene tormenta, y grande. El aire huele a cambio. El aire huele a polvo y miseria, respondió Diego. Mientras Rodrigo medía la harina, el padre Tomás se acercó con sus pasos cansados. El sacerdote, con su gastada sotana, miró a Diego con preocupación mal disimulada. Hace semanas que no te vemos en misa, hijo. Dios y yo tenemos poco que decirnos estos días, padre. El sacerdote suspiró. El alguacil del conde preguntó, «¿Por ti?
Dice que tus tributos los pagaré, cortó Diego. Aún me quedan cabras para vender. Diego, intervino Rodrigo, mi hermana cocina más de lo que como. ¿Podrías...? No necesito caridad, interrumpió, tomando la bolsa de harina. Desde el otro lado de la plaza, los ojos negros de doña Elvira, viuda del antiguo alcalde, seguían cada movimiento de Diego. Junto a ella, dos mujeres murmuraban tras sus manos. La soledad vuelve amargo hasta el pan más dulce, dijo el padre Tomás. Isabel no querría verte así. Al escuchar el nombre de su esposa, Diego sintió como si le clavaran una daga entre las costillas. Sin responder, cargó la harina sobre el burro y se alejó. En el camino de regreso, notó que el viento había cambiado. Soplaba del sur trayendo un aroma extraño, como de tierra mojada y esperanza olvidada. Las nubes oscurecían el horizonte, avanzando hacia la aldea con determinación silenciosa. En la última colina, Diego se detuvo. A lo lejos, en el camino real, distinguió una pequeña figura que avanzaba con dificultad. Parecía una mujer, y por su andar titubeante, cargaba un peso considerable. Diego frunció el ceño. Pocos viajeros cruzaban estas tierras, y menos aún con tormenta aproximándose. Sin saber por qué, permaneció observando hasta que la figura desapareció tras una curva del camino. La tormenta llegó con la noche, desatando su furia sobre la choza de Diego. El viento aullaba como alma en pena, colándose por las rendijas de la puerta y haciendo bailar las llamas del hogar. Diego echó otro leño al fuego y se sentó a escuchar el tamborileo de la lluvia sobre el tejado de paja. Hacía años que no caía agua con tal violencia, como si el cielo quisiera desquitarse por los meses de sequía. Afuera, los relámpagos hendían la oscuridad, iluminando por instantes la pequeña estancia con destellos fantasmales. Las cabras, refugiadas en el cobertizo, balaban inquietas. Diego dio un sorbo al vino caliente que se había preparado, agradeciendo en silencio estar a resguardo de la tempestad. Entonces lo escuchó. 3 golpes en la puerta, débiles pero inconfundibles. No era el viento, no eran ramas golpeando la pared. Era una mano humana. Diego se quedó inmóvil, el cuenco de vino suspendido a medio camino de sus labios. Un cuarto golpe siguió, vacilante. Una pausa, luego otro más. Se levantó, sus articulaciones protestando mientras se movía. No, había tenido un visitante en semanas, menos aún con un temporal que haría dudar a los más valientes. Paso a paso, llegó hasta la puerta. Descorrió el pestillo de hierro y la abrió con la cautela de un hombre que había aprendido a no esperar nada bueno del mundo. Y sin embargo, allí estaba ella, una mujer envuelta en una capa raída, 3 tallas demasiado grande, con el borde encostrado de barro. Su tocado había desaparecido, el cabello enmarañado y húmedo por la lluvia. Detrás de ella, acurrucados bajo una única manta deshilachada, había 3 niños, no más altos que su rodilla, envueltos en lana y miedo. Los ojos de la mujer encontraron los suyos, amplios, inciertos, pero aún brillantes con algo que no se había rendido todavía. No habló. No necesitaba hacerlo. Diego sintió la súplica en su respiración, en la manera en que sus rodillas parecían a punto de doblarse, pero aún no lo habían hecho. «Por piedad», murmuró finalmente la mujer, su voz ronca. «Mis hijos». Un relámpago iluminó sus rostros, revelando mejillas hundidas y ojos demasiado grandes en caras pequeñas. El más pequeño, de cabello dorado y ojos asustados, sostenía un trozo de pan mojado contra su pecho como si fuera un tesoro. Diego pensó en cerrar la puerta. Pensó en los problemas que traería acoger a desconocidos. Pensó en su soledad, en su dolor, en Isabel. Pero luego miró de nuevo a los niños, temblando bajo la lluvia, y algo se movió dentro de él, como un recuerdo de lo que alguna vez había sido. Sin una palabra se hizo a un lado. El primer rayo de sol atravesó la pequeña ventana, dibujando un rectángulo dorado sobre el suelo de tierra apisonada. Diego, que apenas había dormido, avivaba ya el fuego del hogar cuando escuchó el suave roce de pies descalzos. La mujer, a quien había cedido su jergón mientras él pasaba la noche en una silla,
apareció en el umbral con un niño en brazos. Los otros dos pequeños se asomaban desde detrás de su falda, observando con ojos enormes y desconfiados. «Gracias por darnos cobijo», dijo ella en un castellano con acento diferente, más suave, como de tierras del sur. «Soy Catalina». Diego asintió sin responder, removiendo un puchero donde se calentaba un caldo sencillo. No estaba acostumbrado a compartir palabras tan temprano, ni a la presencia de otros seres respirando su mismo aire. «Estos son mis hijos», continuó ella, señalando a cada uno. Carlos, Mateo y Luis, los niños, idénticos como gotas de agua, solo se diferenciaban por la intensidad de sus miradas. El que parecía mayor dio un paso adelante, adelantándose a sus hermanos. «¿Tienes pan?», preguntó sin rodeos. «Mateo», lo reprendió Catalina, «no se piden así las cosas». Diego sacó de un arcón medio pan negro y lo partió en trozos. Los niños lo tomaron con manos ansiosas, mientras Catalina les susurraba que dieran las gracias. «¿Sois moros?», preguntó Diego finalmente, notando sus rasgos y vestimentas. «No, señor. Venimos de Valencia», respondió ella, sentándose en un banco con cuidado, como temiendo ocupar demasiado espacio. «Mi esposo era escribano del duque de Medina. Yo enseñaba las letras a los hijos de nobles». Diego la estudió entonces. Sus manos, aunque delgadas, mostraban la delicadeza de quien no ha trabajado la tierra, y su forma de hablar revelaba educación. «¿Por qué viajas con la tormenta con 3 pequeños?» Catalina bajó la mirada. Una marca violácea, parcialmente oculta por su cabello, asomaba en su sien. «Mi esposo descubrió que el vino alimentaba su ira más que su sed. Cuando alzó la mano contra Carlos...» Dejó la frase incompleta, pero sus ojos terminaron la historia. Mientras tanto, los niños habían comenzado a explorar la estancia. Luis, el más pequeño, se acercó a un viejo telar abandonado en un rincón. Mateo examinaba con fascinación un cuchillo de caza colgado en la pared. Carlos permanecía atento a su madre, como un pequeño guardián. «Partiremos en cuanto amaine el tiempo», dijo Catalina, enderezando su espalda con dignidad. «No queremos ser una carga». Diego miró por la ventana. Los campos brillaban bajo el sol después de la tormenta, como lavados de todas sus penas. Hacía tanto tiempo que no escuchaba otras voces que no fueran las de sus propios pensamientos. «El camino estará intransitable por días», respondió simplemente, evitando su mirada. 3 días habían pasado desde la llegada de los forasteros. La lluvia había cesado, pero los caminos seguían siendo ríos de barro, imposibles de transitar. Diego salió al cobertizo que le servía de taller cuando el gallo apenas anunciaba la mañana. Necesitaba reparar un yugo antes de que el campo se secara lo suficiente para arar. Sus manos se movían con la familiaridad de quien ha repetido los mismos gestos durante décadas, tallando la madera de encina con meticulosa precisión. No advirtió la pequeña figura hasta que una sombra cayó sobre la herramienta. Mateo, el más atrevido de los 3 hermanos, observaba con fascinación el movimiento de la suela. «¿Puedo tocar?», preguntó sin el temor que mostraba dentro de la casa. Diego lo miró largamente, recordando cómo su padre le había enseñado este mismo oficio cuando apenas levantaba un palmo del suelo. «Ten cuidado, el filo corta», respondió, ofreciéndole un trozo de madera descartado. «¿Puedes lijar esto?». Pronto los otros 2 hermanos aparecieron como atraídos por un imán invisible. Carlos, el silencioso guardián, tomó otro pedazo de madera imitando a su hermano. Luis, el menor, se contentó con clasificar por tamaños los clavos de hierro. Diego trabajaba en silencio, pero su ritmo se había adaptado inconscientemente al de los pequeños. De vez en cuando, corregía la posición de sus manos o les mostraba cómo seguir la veta de la madera. Palabras que no había pronunciado en años fluían ahora con naturalidad. «Mi padre decía que cada trozo de madera tiene su propia voz», murmuró mientras ayudaba a Carlos. «Solo hay que escucharla para saber cómo tallarla». Desde la puerta del cobertizo, Catalina observaba la escena. Había salido a buscar a sus hijos temiendo molestar a su anfitrión, pero se detuvo al ver la tranquila concentración en sus rostros. Cuando el sol alcanzó su cenit,
Diego llevó a los niños al pequeño huerto abandonado. Les mostró cómo arrancar las malas hierbas y preparar la tierra para posibles semillas. Sus manos, tan pequeñas sobre la tierra oscura, le recordaron a Isabel plantando albahaca en primaveras pasadas. Mi esposa decía que la tierra recuerda las manos que la trabajan, dijo sin pensar, y luego se sorprendió de haber compartido tal recuerdo. ¿Dónde está ella?, preguntó Luis con la inocencia de sus 5 años. Con Dios, respondió Diego. Y por primera vez, la palabra no le supo a ceniza en la boca. Esa noche, mientras Catalina acostaba a los niños, Diego encontró sobre su banco de trabajo 3 pequeñas figuras toscamente talladas: un caballo, un perro y lo que parecía ser una cabra. Al tomarlas, algo se movió en su pecho, como tierra seca recibiendo las primeras gotas después de larga sequía. La tormenta regresó aquella noche, trayendo con ella recuerdos de la primera vez que Catalina y sus hijos habían aparecido en la puerta de Diego. El viento agitaba las ramas del olivo y la lluvia repiqueteaba contra el tejado con una cadencia casi musical. Los niños, exhaustos tras un día de ayudar en el huerto, dormitaban sobre el jergón, mientras Diego y Catalina permanecían sentados frente al fuego, tan cerca que sus sombras se fundían en la pared. «Los truenos asustan a Luis», murmuró Catalina, observando cómo el pequeño se acurrucaba más contra sus hermanos con cada estruendo. Su padre solía decirle que era la ira de Dios contra los débiles. Diego removió las brasas con el atizador, enviando una lluvia de chispas hacia arriba. Los truenos son solo el cielo hablando a la tierra. No hay ira en ello. El silencio se extendió entre ambos, no incómodo, sino expectante, como tierra arada esperando semilla. «¿Cómo murió tu esposa?», preguntó finalmente Catalina, con la cautela de quien sabe que pisa terreno sagrado. Diego no respondió de inmediato. Sus ojos fijos en las llamas parecían ver más allá de ellas. «Fiebres», dijo al fin. «El invierno pasado. 3 días de agonía y se fue sin que pudiera hacer nada». Su voz, áspera como corteza de árbol, apenas ocultaba el dolor. Isabel era fuerte. Sobrevivió a 2 hambres y un parto muerto, pero las fiebres se la llevaron. «Lo siento», susurró Catalina. «¿Y tu marido?», preguntó Diego. «¿Sabe que te fuiste?». Catalina apretó los labios. «No me fui, huí». Sus dedos tocaron instintivamente la marca en su sien, ahora apenas visible. Fernando era gentil al principio, un hombre de letras, respetado, pero el vino y los favores del duque lo transformaron. Al principio eran solo palabras duras, luego golpes cuando nadie miraba. Cuando vi sus ojos al mirar a los niños, supe que debíamos partir. «¿Te buscará? Si supiera dónde estamos, sí. Su orgullo no perdonará la humillación». Afuera, un relámpago iluminó brevemente la estancia, dibujando sombras agudas. Uno de los niños gimió en sueños. «Isabel quería hijos», confesó Diego súbitamente. «Yo también. Pero Dios no quiso dárnoslos». Catalina se atrevió a posar su mano sobre la de él. Un toque ligero como ala de mariposa. «Y nosotros tenemos 3, pero ningún hogar», dijo con una sonrisa triste. El fuego crepitó, lanzando nuevas sombras. Diego no retiró su mano. «Por ahora», respondió, «tenéis techo». Esa noche, mientras la tormenta se alejaba hacia el este, 2 almas dolidas reconocieron en el otro un reflejo de su propia herida, y en ese reconocimiento algo comenzó a sanar. El día del mercado semanal llegó, y Diego no pudo evitar bajar a la aldea. Necesitaban harina, sal y aceite, y las pocas monedas que guardaba bajo una piedra suelta del hogar tendrían que bastar. Dejó a Catalina y los niños en la choza, prometiendo regresar antes del anochecer. La plaza del pueblo hervía de rumores cuando Diego apareció con su burro. Las conversaciones se apagaron momentáneamente, reemplazadas por miradas curiosas y cuchicheos mal disimulados. El alcalde, un hombre severo de barba cana, conversaba en voz baja con el padre Tomás y otros ancianos del concejo cerca de la fuente central. «Diego», llamó Rodrigo desde su puesto haciéndole señas. Cuando se acercó, el mercader bajó la voz. «Hablan de tu huésped. Doña Elvira dice que vio humo en tu chimenea todos estos días
y el pastor Sancho jura que escuchó voces de niños cerca de tu tierra. Diego sintió que su mandíbula se tensaba. Lo que haga en mi casa es asunto mío. El alcalde no piensa igual. Teme que sean herejes o fugitivos. Antes de que pudiera responder, la mano pesada del alcalde se posó en su hombro. Almonte, el consejo quiere hablar contigo. Ahora. Los ancianos del pueblo se habían reunido bajo el olmo de la plaza. Rostros arrugados por el sol y el trabajo, miraban a Diego con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desconfianza abierta. ¿Es verdad que albergas a una mujer y sus hijos?, preguntó el alcalde sin preámbulos. Llegaron en la tormenta, hambrientos y empapados, respondió Diego, sorprendido por la calma en su propia voz. ¿Habría sido cristiano dejarlos bajo? ¿La lluvia? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen?, intervino un anciano de mirada acuosa. Una maestra de Valencia y sus hijos. Su marido los maltrataba. El padre Tomás frunció el ceño. El matrimonio es sagrado, Diego. Separar a una mujer de su esposo. ¿Es sagrado también golpear a una mujer hasta dejarle marcas?, interrumpió Diego, sintiendo una ira que creía olvidada subir por su garganta. ¿Es voluntad de Dios que un padre aterrorice a sus propios hijos? Un murmullo recorrió el círculo de ancianos. No es apropiado que vivan bajo tu techo sin parentesco, sentenció el alcalde. Las habladurías me importan menos que el polvo del camino, respondió Diego, irguiéndose. Esos niños han traído vida a mi casa después de años de silencio. Y Catalina se detuvo, sorprendido por la vehemencia de sus propias palabras. Ellos se quedarán mientras quieran. El silencio que siguió pesaba como plomo. Finalmente, Rodrigo dio un paso adelante. Yo respondo por Diego. Todos sabemos que es hombre honrado. Los ojos del padre Tomás se suavizaron, reconociendo algo en Diego que hacía tiempo no veía. Tráelos a misa el domingo, dijo simplemente. Diego asintió, sintiendo un extraño alivio mezclado con la inquietante certeza de que algo fundamental había cambiado dentro de él. La choza de Diego ya no era la misma. En apenas 3 semanas, las manos de Catalina habían transformado el lugar. Hierbas aromáticas colgaban del techo, un telar abandonado había vuelto a la vida bajo sus dedos hábiles, y las risas de los niños llenaban cada rincón. Carlos había tallado pequeñas figuras que adornaban ahora el alféizar de la ventana. Mateo y Luis habían construido un pequeño corral para los polluelos recién nacidos. La mesa, antes cubierta de polvo, ahora lucía un mantel bordado. Diego se sorprendía cada día ante los cambios, no solo en su hogar, sino en sí mismo. Esa mañana, mientras reparaba una silla, escuchó el sonido de un caballo acercándose. No esperaba visitas. El jinete que desmontó frente a su puerta no pertenecía a la aldea. Vestía ropas finas aunque cubiertas por el polvo del camino. Su rostro anguloso mostraba una mueca que pretendía ser sonrisa. A su cinto relucía una daga con empuñadura labrada. «¿Diego Almonte?», preguntó con voz educada pero fría. Antes de que pudiera responder, Catalina apareció en la puerta. Su rostro perdió todo color. «Fernando», susurró. El hombre la miró con desprecio apenas disimulado. «Veo que no. Has perdido tiempo en encontrar quien te acoja, esposa». Diego se interpuso instintivamente entre ambos. «¿Qué buscáis aquí?». «Mis hijos», respondió Fernando, su tono cortés desmentido por la dureza de sus ojos. «Y mi esposa, que ha olvidado sus votos ante Dios. Nos maltrataba», dijo Catalina, su voz más firme de lo que Diego esperaba. Alzó la mano contra los niños. Fernando rió suavemente. «Disciplina, querida, algo que aprenderás cuando regreses conmigo». Miró a Diego de arriba abajo. «Traigo documentos del duque. La ley está de mi parte». Diego sintió una ira que creía olvidada arder en su pecho. «La ley puede decir lo que quiera. Ellos no se irán si no lo desean. ¿Y quién eres tú para decidir?». Fernando dio un paso. «Adelante. Un campesino sin título ni nombre. ¿Crees que puedes enfrentarte a la autoridad del duque?». En ese momento, los 3 niños aparecieron en la puerta. Al ver a su padre, Mateo y Carlos se colocaron protectoramente delante de Luis Fernando. Sonrió. «Vamos, hijos, es hora de volver a casa.
Ninguno se movió. «Márchate», dijo Diego, su voz grave como trueno lejano. «No son objetos que puedas reclamar». «Volveré», respondió Fernando montando nuevamente. «Con hombres armados y la ley escrita. Disfruta de tu familia prestada mientras puedas, campesino». Cuando se alejó, Catalina se volvió hacia Diego, sus ojos brillantes de miedo y determinación. «Nos encontrarás siempre», susurró. A menos que luchemos», completó Diego, tomando su mano sin pensar. Ella no la retiró. La lluvia de los últimos días había transformado el paisaje. Donde antes se extendía tierra reseca y amarillenta, ahora asomaban tímidos brotes verdes. Los campos de la aldea, durante tanto tiempo agonizantes, volvían a respirar. Diego y Catalina caminaban por un sendero entre olivos, aprovechando que los niños dormían después de un día agotador, ayudando a plantar el huerto. Las amapolas volverán pronto, dijo Diego, señalando pequeños puntos rojos que comenzaban a abrirse entre la hierba. Isabel decía que eran el rubor de la tierra. Catalina sonrió, pero su mirada seguía inquieta, escrutando el horizonte como si temiera ver jinetes acercándose. «Fernando no se rendirá», murmuró. «Conozco su orgullo. Para él, no somos personas, sino posesiones». «El padre Tomás conoce a un escribano en la ciudad», respondió Diego. «Podría ayudarnos a presentar un testimonio ante el obispo. La iglesia no siempre favorece al marido cuando hay pruebas de crueldad». Catalina se detuvo, sus dedos rozando instintivamente la cicatriz en su sien. «¿Por qué arriesgas tanto por nosotros? Apenas nos conoces». Diego contempló los campos renacidos, el cielo que se abría entre nubes dispersas, los primeros rayos cálidos tras semanas de frío. «Antes de que llegarais, mi vida era como la tierra en sequía», confesó. «Respiraba, comía, trabajaba, pero no vivía realmente. Ahora…» hizo un gesto hacia los brotes verdes. «Mi abuela decía que no todas las familias nacen de la sangre», dijo Catalina suavemente. «Algunas nacen del corazón». Se miraron entonces, no como dos extraños unidos por la circunstancia, sino como dos almas que reconocían en la otra algo perdido y reencontrado. «Si vamos al obispo», continuó Diego, «tendré que decir que estoy dispuesto a protegeros, a todos, como…» Las palabras se atoraron en su garganta. «Como padre de mis hijos», completó ella, con una mezcla de temor y esperanza en su voz. «Diego», asintió lentamente, «no pretendo reemplazar lo que perdiste, ni pido que reemplaces a Isabel, pero quizás podamos construir algo nuevo, desde los cimientos». Catalina tomó su mano callosa entre las suyas. El gesto, simple y valiente, decía más que cualquier promesa elaborada. «Los niños te quieren ya», susurró. «Y yo, un ruiseñor», cantó desde un olivo cercano, interrumpiendo la confesión. Ambos miraron hacia la choza a lo lejos, donde 3 pequeñas vidas dormían confiadas. «Debemos partir mañana», dijo Diego, «antes de que Fernando regrese con hombres armados». Catalina apretó su mano con más fuerza, y juntos contemplaron los campos que, como sus corazones, volvían lentamente a la vida. La catedral de la ciudad se alzaba imponente sobre las casas de piedra y las callejuelas estrechas. En una sala, lateral, con ventanales que filtraban luz coloreada a través de vidrieras, se había reunido una pequeña multitud. El obispo, un hombre de rostro amable pero mirada penetrante, presidía desde un sillón tallado. A su lado, un clérigo de hábito, negro y mirada astuta, versado en las leyes canónicas, revisaba pergaminos y documentos. Diego permanecía de pie junto a Catalina y los niños. Detrás de ellos, para su sorpresa, se habían congregado varios aldeanos, Rodrigo el mercader, el padre Tomás y hasta doña Elvira, cuya curiosidad había superado finalmente su recelo. Fernando estaba al otro lado de la sala, acompañado por un escribano del ducado que sostenía documentos sellados con cera roja. «Este tribunal eclesiástico escuchará el caso de Catalina de Valencia y sus hijos», anunció el obispo. «El esposo reclama su derecho sobre ellos. La esposa solicita protección alegando crueldad». Fernando dio un paso adelante, su voz medida,
Y convincente. Su ilustrísima, traigo documentos que confirman mi derecho. Esta mujer huyó de mi casa, robándome a mis hijos contra la ley divina y humana. El clérigo jurista examinó los documentos con rostro impasible. La ley del duque es clara, concedió, pero la ley de Dios está por encima de la de los hombres. Catalina avanzó entonces, temblando pero erguida. Durante 3 años soporté golpes y humillaciones, dijo, descubriendo su sien donde aún se notaba la cicatriz. Cuando amenazó a Carlos con un cinturón por derramar leche, supe que mis hijos no estaban a salvo. Fernando sonrió con desdén. Una madre débil crea hijos débiles. Solo intentaba instruirlos en la virtud. El pequeño, Luis, hasta entonces silencioso, rompió a llorar. Mateo lo abrazó mirando a su padre con ojos que conocían demasiado el miedo. Inesperadamente, Rodrigo dio un paso adelante. He visto a estos niños florecer en pocas semanas con Diego, dijo. Antes, cuando los vi llegar, eran sombras. El padre. Tomás se acercó también. La Iglesia protege el matrimonio, pero no la crueldad. He sido testigo del respeto con que Diego trata a esta familia. Otros aldeanos ofrecieron testimonios similares. Diego, sorprendido, contemplaba cómo personas que apenas lo habían mirado en años, ahora hablaban por él. Finalmente, el obispo miró a los niños. ¿Con quién deseáis estar, pequeños? Sin vacilar, los 3 se acercaron a Diego y Catalina. Carlos, el más decidido, habló por todos. Él nos enseña, no nos pega. El obispo asintió gravemente y miró a Fernando. Ningún sello ducal está por encima del bienestar de los inocentes. Hasta que se resuelva este caso, los niños permanecerán bajo la protección de la Iglesia. Hizo una pausa significativa. En el hogar de Diego Almonte, Fernando palideció de ira, pero no se atrevió a protestar ante la autoridad eclesiástica. La pequeña ermita de San Miguel, situada en lo alto de la colina, recibía los primeros rayos del sol cuando Diego, Catalina y los niños ascendieron por el sendero pedregoso. La estructura de piedra, humilde pero firme, había resistido sequías y tormentas durante generaciones. Dentro esperaba el padre Tomás, junto a una docena de aldeanos que habían madrugado para la ocasión. Diego sentía las piernas pesadas, no por la cuesta, sino por el peso de sus propios pensamientos. ¿Merecía esta segunda oportunidad? No, era una traición a la memoria de Isabel. Al mirar a Catalina, que avanzaba con la dignidad silenciosa que había aprendido a admirar, estas dudas se mezclaban con un sentimiento más profundo que aún no se atrevía a nombrar. ¿Tienes miedo?, preguntó Luis tomando su mano con la confianza de sus 5 años. Un poco, confesó Diego sorprendido por su propia sinceridad. Yo también, respondió el niño, pero mamá dice que el miedo es como la noche. Siempre termina. Al entrar en la ermita, el aroma a cera e incienso los envolvió. Las velas dibujaban sombras danzantes sobre los muros encalados. El padre Tomás les sonrió, vestido con su mejor casulla. Nos reunimos ante Dios para bendecir lo que Él ya ha unido en el corazón, comenzó. No por lazos de sangre, sino por lazos de amor elegido. Rodrigo avanzó con una pequeña caja de madera, que abrió revelando un anillo sencillo de plata. Era de mi madre, dijo, entregándoselo a Diego, para que selléis esta unión. Catalina, con ojos brillantes, miró a Diego. Sus manos, acostumbradas a la tela y las letras, encontraron las de él, curtidas por el trabajo y el sol. No busco borrar lo que fue, susurró ella. Isabel seguirá en tu corazón, como mis hijos llevarán siempre la sangre de su padre, pero podemos construir algo nuevo sobre los cimientos del pasado. Sin vacilar, los 3 se acercaron a Diego y Catalina. Carlos, el más decidido, habló por todos. Él nos enseña, no nos pega. El obispo asintió gravemente y miró a Fernando. Ningún sello ducal está por encima del bienestar de los inocentes. Hasta que se resuelva este caso, los niños permanecerán bajo la protección de la Iglesia. Hizo una pausa significativa. En el hogar de Diego Almonte, Fernando palideció de ira, pero no se atrevió a protestar ante la autoridad eclesiástica. La pequeña ermita de San Miguel, situada en lo alto de la colina, recibía los primeros rayos del sol cuando Diego, Catalina
y los niños ascendieron por el sendero pedregoso. La estructura de piedra, humilde pero firme, había resistido sequías y tormentas durante generaciones. Dentro esperaba el padre Tomás, junto a una docena de aldeanos que habían madrugado para la ocasión. Diego sentía las piernas pesadas, no por la cuesta, sino por el peso de sus propios pensamientos. ¿Merecía esta segunda oportunidad? No, era una traición a la memoria de Isabel. Al mirar a Catalina, que avanzaba con la dignidad silenciosa que había aprendido a admirar, estas dudas se mezclaban con un sentimiento más profundo que aún no se atrevía a nombrar. ¿Tienes miedo?, preguntó Luis tomando su mano con la confianza de sus 5 años. Un poco, confesó Diego, sorprendido por su propia sinceridad. Yo también, respondió el niño. Pero mamá dice que el miedo es como la noche. Siempre termina. Al entrar en la ermita, el aroma a cera e incienso los envolvió. Las velas dibujaban sombras danzantes sobre los muros encalados. El padre Tomás les sonrió, vestido con su mejor casulla. Nos reunimos ante Dios para bendecir lo que Él ya ha unido en el corazón, comenzó. No por lazos de sangre, sino por lazos de amor elegido. Rodrigo avanzó con una pequeña caja de madera, que abrió revelando un anillo sencillo de plata. «Era de mi madre», dijo, entregándoselo a Diego, «para que selléis esta unión». Catalina, con ojos brillantes, miró a Diego. Sus manos, acostumbradas a la tela y las letras, encontraron las de él curtidas por el trabajo y el sol. «No busco borrar lo que fue», susurró ella. «Isabel seguirá en tu corazón, como mis hijos llevarán siempre la sangre de su padre, pero podemos construir algo nuevo sobre los cimientos del pasado». Diego asintió, incapaz de hablar. Sentía como si todas las estaciones de su vida, la juventud junto a Isabel, los años amargos de soledad, este nuevo e inesperado florecimiento, convergieran en este momento. El padre Tomás bendijo el agua en un pequeño cuenco de barro. La derramó sobre sus manos unidas, mientras recitaba palabras antiguas de bendición y protección. «Quien Dios ha unido en el alma», proclamó, «ningún decreto humano puede separar». Los niños se acercaron, formando un círculo alrededor de los adultos. Carlos, Mateo y Luis, con rostros solemnes pero ojos chispeantes. Cuando salieron de la ermita, el sol bañaba ya los campos. A lo lejos la choza de Diego, ahora su hogar compartido, parecía brillar con luz propia. El camino que los esperaba no sería fácil, pero ya no lo recorrerían solos. Diego miró a Catalina y finalmente se atrevió a nombrar lo que sentía. Esperanza. El verano había llegado con su generosa luz, transformando los campos antes resecos en un tapiz de verdes y dorados. La choza de Diego, ahora ampliada con una pequeña habitación de adobe que habían construido entre todos, rebosaba de vida. Donde antes solo había silencio, ahora resonaban voces, risas y el suave tarareo de Catalina mientras tejía. Diego se sentó en el porche, bajo la sombra del emparrado que habían plantado en primavera. Entre sus manos sostenía el odre de cuero que había comenzado a reparar meses atrás, cuando la soledad era su única compañera. Ahora casi terminado, el objeto había adquirido un diseño que no había planeado inicialmente. Sus dedos habían grabado en el cuero patrones entrelazados, 3 pequeños círculos unidos a 2 más grandes, rodeados de motivos florales que se extendían como rayos de sol. «Se parece a nosotros», dijo Mateo, observando el trabajo desde su hombro. Diego sonrió. Eso intentaba. Desde el huerto, donde las primeras hortalizas comenzaban a madurar, Catalina levantó la vista. El sol arrancaba destellos cobrizos de su cabello, ahora peinado con cintas coloridas que ella misma había tejido. Luis la ayudaba a recoger judías verdes mientras Carlos alimentaba a las gallinas con grano. Rodrigo y el padre Tomás se acercaban por el sendero trayendo noticias de la ciudad. Desde el juicio, el obispo había enviado documentos oficiales que otorgaban a Diego la tutela de los niños. De Fernando no habían vuelto a saber, aunque rumores sugerían que había partido hacia el sur, demasiado orgulloso para aceptar su derrota. «El invierno será generoso este año», comentó Rodrigo sentándose junto a Diego. «Las cosechas prometen bien».
Ya no temo al invierno, respondió Diego. Ahora hay más manos para encender el fuego. Esa noche, cuando los niños dormían y la casa descansaba bajo un manto de estrellas, Diego y Catalina permanecieron sentados frente al hogar. Él terminaba los últimos detalles del odre. Ella bordaba un tapiz con escenas de la aldea. Isabel, estaría contenta, dijo Diego de repente, su voz suave pero segura. Ella siempre quiso llenar esta casa de voces. Catalina tomó su mano, sus dedos entrelazándose como los patrones del cuero. A veces pienso que nos guió hasta aquí, respondió, como si hubiera sabido que nos necesitábamos mutuamente. Diego asintió, sintiendo una paz que creía perdida para siempre. Afuera, una suave brisa mecía las ramas del olivo. Dentro, el calor del hogar dibujaba sombras danzantes en las paredes que antes parecían cárceles y ahora eran simplemente hogar. No había olvidado su dolor, pero había aprendido a tejerlo en un patrón nuevo, más amplio, más hermoso, donde la pérdida y el encuentro formaban parte del mismo diseño. El odre, finalmente completo, descansaba sobre la mesa. Ya no era solo un recipiente para el agua, sino un testamento de cómo la vida, al igual que las estaciones, siempre encuentra formas de renacer.